Bien, muchas gracias. Ve a las 9 de la mañana con 20 minutos. ¿Cómo se encuentran para ir al atrio? Yo, mira, paseo del centro. Nos hacemos ¿no? nuevas. Centro, Descuento en las marcas de 18 y además vas y te vas para montar. Peinado, uñas, todo. Completo. Bueno, en fin. Vamos con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Usted sabe que ayer fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y ya le damos cuenta que en el 2024, el año pasado, de acuerdo a cifras oficiales que divulgó Salud Pública, 764 personas se quitaron la vida en nuestro país. Y justamente para hablar de los desafíos que esto representa, la salud mental en el Uruguay, la respuesta que da el Estado, el abordaje académico, el abordaje sanitario, que vamos a recibir con mucho gusto a la profesora agregada de la Unidad Académica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, doctora Alejandra Moreira. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, se presentó la nueva conformación ayer de la Comisión Nacional Honoraria para la Prevención del Suicidio, de alguna manera correspondiente a este periodo, junto a un protocolo de medidas de seguridad en puertas de emergencia. ¿Cómo lo ve, doctora, usted esto? El protocolo de medidas de seguridad, lo veo correcto. Creo que protocolizar las prácticas es parte de profesionalizarse y de limitar los errores que pueden suceder. ¿Cómo se encuentra Uruguay en esta materia en comparación con lo que hacen otros países de la región? En la materia de prevención del suicidio, en comparación con los países, yo creo que Uruguay trabaja mucho en el tema. Me ha tocado poder contactarme con colegas que están en las mismas áreas de otros países y realmente llama la atención que Uruguay hace campañas, tiene mecanismos de prevención, hay también registros, los registros de Uruguay son buenos, las estadísticas vitales, los registros de intento de autoeliminación, son muy pocos países los que llevan un registro tiempo real como en Uruguay. Las ordenanzas y todo lo legal que hay descrito en este sentido está avanzado en Uruguay, pero aún así, y a veces no se entiende cómo, las cifras siguen siendo altas. Claro, pues tenemos el ranking número 7, ¿no? En tasas de suicidio en el Uruguay y decimos, bueno, ¿qué está pasando si tenemos todas estas herramientas? Si empezamos a hablar más del tema, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué estamos como estamos? Hay muchas explicaciones. Los sociólogos dan la explicación de la idiosincrasia uruguaya, del proceso de secularización súper temprano, del hecho de que no hay religión y la religión se puede llegar a considerar un factor protector. Las explicaciones son muchas, no hay ninguna verdad porque es un fenómeno muy complejo, muy interceptado por distintos factores, desde lo genético, lo familiar, lo social, lo económico. Hasta el clima. Hasta el clima y el cambio climático, es cierto, se relaciona con el suicidio y los intentos de autoeliminación. Y también en Uruguay, reitero, las estadísticas son buenas, se llevan a través del certificado de defunción y es un mecanismo electrónico. A nosotros nos puede parecer básico comparándolo con los países europeos o de primer mundo, pero en lo que es la región, Uruguay está adelantado en este sentido. Usted dice que puede haber en otros países un subregistro que hace que Uruguay, con tan buenas estadísticas, quede más arriba. Es posible, es una de las tantas explicaciones. ¿Y la asistencia en el sistema de salud en materia de salud mental, cómo lo aprecia usted? Psicólogo, psiquiatra, para obtener una hora, ¿cuánto demora? Sí, yo creo que es complejo y el problema... Yo entiendo que uno de los problemas del sistema de salud tiene que ver con que no hay un buen filtro. O sea, al especialista llegan todos los casos, desde un caso de ansiedad, que hoy por hoy la ansiedad, las crisis de pánico, el estrés es algo súper frecuente con nuestro estilo de vida. Y esas cosas no son para el especialista, esas cosas son para tratar en primer nivel de atención, lo mismo que es la hipertensión arterial. Se ha vuelto una enfermedad, un padecimiento tan frecuente que cualquier médico de medicina general está apto para tratarlo, pero al no estar ordenado el sistema, se publicó el año pasado un proceso asistencial que tiende a esto, ¿no? A ordenar la demanda. Los especialistas se ven sobrecargados y en eso se está trabajando. ¿Hay pocos psiquiatras en Uruguay? Bueno, esa es una pregunta compleja. Algunos autores dicen que si pensamos en relación con otros países no somos pocos, si nos comparamos. Pero si pensamos en la demanda que tenemos, ahí sí debemos decir que son necesarios más y que cuanto más hay oferta, la gente recurre al servicio. Claro, a veces resulta un tanto contradictorio, ¿no? Porque en estos días, el día de, cuando empezamos a hablar de estos temas, decimos a la gente hay que pedir ayuda, hay que hablar, escuchamos a las autoridades diciendo este tipo de conceptos, pero a la hora de pedir ayuda, el sistema falla una y otra vez y todos conocemos casos
de personas que se quitaron la vida porque el sistema no estuvo a la altura para acompañarlos. Sí, es cierto, todos conocemos casos, pero también los casos que conocemos siempre son los peores, ¿no? Y ese es un sesgo también de la comunicación. O sea, se comunican los peores casos, los suicidios más dramáticos, hay muchos suicidios todos por día y de igual forma que hay muchas personas que no logran llegar al sistema de salud, hay muchas personas que sí lo logran y que tienen historias de vida superadoras para contar. Pero esas personas no suelen capaz ser enfocadas por los medios. Y en el tema del acceso al sistema de salud, volvemos a lo mismo, no es únicamente el psiquiatra, quizás para acceder al psiquiatra pueda haber complejo, pero antes de llegar a eso hay una línea de ayuda, está la línea de atención, hay profesionales que a uno lo pueden guiar en función de qué hacer, tanto si uno está preocupado por uno mismo como si puede ver un compañero de trabajo que tenga algún síntoma que pueda ser de alarma, también puede preguntar. La línea de ayuda lo va a referir a una atención, esa atención puede requerir ser de emergencia. Si es de emergencia, la emergencia lo va a recibir un médico general que tiene que estar entrenado, el médico general y toda la emergencia, como el protocolo que el Ministerio publicó muestra, en recibir ese tipo de casos. Y eso ya es recibir atención. Ahora, llegar al especialista, en eso estamos de acuerdo que puede ser un proceso más complejo. O sea que habría que reforzar, digamos, la primera línea. Claro. La atención primaria. ¿Está medido en cuántos que piden ayuda en salud mental, por lo menos en salud pública, la reciben efectivamente? Y quizás eso se podría medir de muchas formas, quizás eso se podría medir, ¿cómo lo puedes medir? Capaz cuántas personas llaman a la línea de ayuda pidiendo ayuda y cuántas personas reciben una respuesta, o cuántas personas piden especialista, o cuántas personas piden, depende qué tipo de demanda tú midas, pero seguramente se pueda llegar a hacer. ¿Y a qué señales hay que estar atentos ante esta situación? Y bueno, las señales tienen que ver con uno poder, si pensamos en un familiar o en un compañero de trabajo, en el poder mirar al otro, ¿no? Mirar al otro profundamente, y a veces no alcanza solamente con esa pregunta superficial de cómo estás. ¿Hoy falta empatía? Yo pienso que sí, que nuestro estilo de vida actual nos hace pensar todo el tiempo en cumplir, en estar, en el horario, en llegar, y queda poco tiempo para el vínculo, queda poco tiempo para lo social. Y el ser humano es un ser social por excelencia, ¿no? Y cuando esa parte está fracturada, bueno, todo se complejiza. ¿Y han cambiado los abordajes, por ejemplo, de la depresión con el correr del tiempo a nivel de los psicólogos, de los psiquiatras, de los tratamientos que se aplican? Sí, yo creo que sí, que han cambiado la concepción. Hoy hay una concepción mucho más holística. Uruguay tiene una concepción del sufrimiento emocional no únicamente farmacológica, sino que tenemos las prestaciones de salud mental. Todos los prestadores tienen equipos de psicólogos que, bueno, por el PIAS están obligados a prestar asistencia a las personas que lo solicitan, con las demoras que eso lleve, sí. Pero en ningún otro país de la región existe este sistema, en ningún otro país de la región los prestadores de salud están obligados a ofrecer psicoterapia. Entonces eso es una diferencia, y es una diferencia bien clara en cómo se concibe el sufrimiento emocional, no solamente desde el punto, no solo medicalizándolo, sino que entendemos que hay muchas otras vías, y las guías clínicas también lo entienden, y la psicoterapia se recomienda como tratamiento de primera línea, sobre todo en las depresiones leves y moderadas. Cuando la depresión ya es grave, lo farmacológico toma preponderancia. Claro. Doctora, no, yo le quería preguntar en cuanto a las edades. ¿Ustedes advierten de un tiempo a esta parte, sobre todo después del COVID, tal vez, ¿no? Que fue como un antes y un después a nivel global, pero también acá en Uruguay, que cada vez se consulta más, o los adolescentes recurren más a asistencia psiquiátrica? Sí. Sí, eso es bien claro. El número de consultas ha aumentado exponencialmente, la demanda ha aumentado exponencialmente, el sistema no se logra acomodar a ese aumento exponencial. ¿Y a qué lo atribuyen, doctora? Bueno, hay muchas causas, se atribuye desde, sobre todo del estilo de vida, de la separación de lo social, también del uso de los electrónicos, del reemplazar la presencialidad por la virtualidad. Eso, sobre todo a los jóvenes, fueron a quienes más los impactó, y fueron el grupo etario que más sufrió el tema de la pandemia. Hay un estudio mundial que se llama La salud mental en el mundo, que es muy interesante porque es bien homogéneo en cuanto a la población que toma de todos los países del mundo, y justamente eso detalla que los más afectados son los adolescentes, pero no los que más fallecen por suicidio en Uruguay. En Uruguay el grupo etario que más fallece por suicidio son los adultos mayores.
¿Qué pasa en el interior del país, ¿no? Porque vemos que hay complejidades, obviamente, en Montevideo, lo estábamos conversando, y si nos vamos para afuera de la capital, ¿qué sucede? Bueno, en el interior del país siempre las cifras son más altas y eso es constante. Cuando se entregan las cifras anuales siempre se habla de que no es bueno estigmatizar al departamento, decir tal departamento es el que tiene más números, ni tampoco ser sensacionalista en ese tipo de cosas porque eso no ayuda a la comunicación y hay pautas de comunicación que pueden ayudar mucho a la prevención. Entonces tratamos de no estigmatizar a los departamentos, pero sí se sabe que en el interior del país las cifras son más altas y eso tiene que ver también con el acceso al sistema de salud. Cuando uno piensa en la salud mental, a veces terminamos como solamente enfocándonos en el suicidio, cuando hay una depresión severa. Y en realidad es la punta del iceberg, ¿no? La salud mental también tiene que ver con llegar a fin de mes, poder tener mi casa, un techo, seguridad, gente que me quiera. ¿Cómo hacemos para trabajar, ¿no? A nivel social en todo esto? Y también pensando, por ejemplo, en cómo cuidar a los que cuidan. Hay tanta gente en Uruguay que cuida a personas mayores, personas con discapacidad. ¿Cómo se hace para proteger ese entramado social que aún por ahora no está enfermo, pero que puede estarlo? Sí, digo, lo que se intenta hacer son las medidas de prevención, el hablarlo, los talleres, poner a disposición situaciones para las personas que no tienen por qué ser una terapia. Puede ser algo que pueda aportar en salud mental, puede ser un polideportivo, al cual la gente vaya. El deporte también tiene muchísima evidencia de poder ayudar desde lo positivo. El tema de la salud mental tiene que ver el pensar a la persona no desde el lugar de la enfermedad, sino desde el lugar de la salud y cómo poder potenciar eso. El deporte, lo social, la comunicación, son todas cosas que ayudan y pensando en qué políticas se pueden implementar en ese sentido, creo que esa vía sería muy prolífera. ¿Nos falta un poco trabajar en ese sentido? Sí, tenemos que trabajar más. Se trabaja, yo pienso que se trabaja, pero hay que poner más fuerza, digo. También lo presupuestal para la salud mental vino hace poco, ¿no? La primera inyección presupuestal para la salud mental fue hace 2 años. Antes había de eso, una diferenciación. Claro. No había presupuesto directamente para trabajar. Esto es bastante nuevo. Y entonces a partir de eso se están desarrollando un montón de cosas que, bueno, que todavía necesitan tiempo para crecer y estabilizarse. Y lo que hablamos también son de cambios de mentalidad, ¿no? De cambios en que uno concibe las cosas. Y eso lleva tiempo. Doctora, siéntase libre de criticar tranquilamente. ¿Se informa bien en el Uruguay? ¿Los medios de comunicación informan adecuadamente sobre los casos de suicidios y los intentos de autoeliminación? Bueno, yo no me referiría en términos de adecuado o inadecuado, ni de bien o mal, porque los estudios dicen que los comunicadores, la amplísima mayoría de los comunicadores quieren comunicar en prevención del suicidio. Lo que pasa es que no saben de qué forma exactamente hacerlo, porque no se ha tenido aún formación. Esto también es algo muy nuevo. Entonces, yo no diría bueno o malo. La comunicación tiene distintos fines. Puede tener un fin de prevención, o puede tener otro fin distinto. Y la censura creo que nunca es la vía, ¿no? Tiene que ver con, de vuelta a lo mismo, cambiar la mentalidad. Y cuando la gente empieza a rechazar esas noticias sensacionalistas, dramáticas, acerca del suicidio, primera plana, eso va a dejar de estar porque la sociedad lo va a entender distinto. Igual que como pasó, por ejemplo, con la política del tabaquismo. Al principio costó, pero cuando el entorno empezó a criticar al que fumaba, eso empezó a bajar. De esa forma se espera que baje. Y la comunicación tiene que ver con lo mismo. Si vemos noticias dramáticas, sensacionalistas, eso no es bueno porque muestra... Los medios de comunicación tienen muchísimo poder. La gente imita lo que ve en la tele. Y cuando se presenta el suicidio de forma banal, atribuyéndolo a una única causa, diciendo... la persona se quitó la vida porque lo echaron del trabajo, eso da la sensación de que le quita complejidad a un fenómeno que es bastante más profundo. Sí, porque durante mucho tiempo se discutió si era pertinente o no por precisamente esto, ¿no? El ejercicio de la repetición, de que se imite una conducta que los propios medios avalaban cuando lo informaban. Exactamente, sí, eso se llama el efecto Werther o los suicidios por imitación. Y es cierto que sucede, no todo el mundo es vulnerable. Son vulnerables las personas que tienen depresión, que han tenido intentos de autoeliminación. Los adolescentes son muy vulnerables al fenómeno de copycat, se llama también.
Y hay que tener mucho cuidado cuando se informa del suicidio de personas famosas o de deportistas, porque cuando los adolescentes se sienten identificados con la figura, es cuando eso toma más preponderancia, o cuando el suicidio se presenta o se entiende como la única salida a un problema. Es bueno informar y poner las líneas de ayuda, y también informar acerca de la importancia de buscar atención, informar acerca de los casos de superación que son posibles, porque cuando uno está deprimido, tiene una visión ruinosa del futuro, piensa que nada va a mejorar, que nada va a cambiar, que esa situación va a ser igual para siempre, y la gente se agota de buscar ayuda y piensa que no va a cambiar. Y es ahí cuando sucede eso, pero tenemos que poder explicar que eso es un momento en que la persona no está pensando, está atravesando una crisis, y que todo tiene solución y reparación. Y ese es un mensaje positivo que está bueno que los medios transmitan. Sí, pensaba en esto y la escuché hablar de estos testimonios, ¿no? de vida. También hemos pasado muchos años barriendo abajo de la alfombra, ¿no? Donde los temas, el suicidio ni que hablar, pasaba en una familia, alguien se quitaba la vida y se dejaba hablar de esa persona desaparecía del mapa. O un familiar tiene depresión y sale a decir, bueno, salí a correr, salí a caminar, andá a despejarte, no hablamos del tema, no lo tomamos como un tema de salud. Entonces, también es muy difícil a veces para la gente darse cuenta que están pasando por un problema de salud. ¿Qué conciencia hay de que esto es un problema de salud, tanto para la que lo atraviesa y para el sistema todo? Sí, absolutamente de acuerdo. Pienso que hay poca conciencia, y entre el 80 y 90% de las personas que fallecen por suicidio tienen un problema de salud mental, tienen un diagnóstico. En su gran mayoría es la depresión. Y eso que tú decís de que ni siquiera a veces uno se da cuenta, tiene que ver con no tomarse el tiempo para uno mismo. En otros países hay lo que se llama en las escuelas la educación emocional, que hay libros, incluso El monstruo de los colores es uno muy famoso, que enseña a los niños a poder identificar cuáles son las emociones, porque la gente se desconecta incluso de eso, y se dan cuenta de que están deprimidos cuando ya están en una situación muy grave, porque no hay tiempo para autopercibirse, pensarse y sentir. Hay un compromiso del entramado social, porque digo, todos formamos parte de sistemas, ¿no? Nosotros acá tenemos compañeros de trabajo, somos parte de esta empresa, vamos a un club, los niños van a la escuela. ¿Hay alertas o personas preparadas en estos lugares para poder identificar y poder prevenir? No sé si en todos los lugares, pero pienso que eso cada vez más. Las asociaciones de deportistas nos cuentan que han tenido que tener su equipo de psicólogos y psiquiatras para poder ayudar, y como que la figura de lo psicosocial cada vez más está presente dentro de las institucionalidades, pero seguro que eso va a seguir creciendo, ¿no?, en el futuro. Doctora, tenemos que ir cerrando, pero le quería preguntar simplemente cómo estamos con el tema salud mental y la vejez y la incorporación de determinadas atenciones en los sistemas de cuidado. Sí, bueno, en eso hay un debe, ¿no? En la salud mental y el adulto mayor es siempre lo que se olvida, ¿no? También es algo que se banaliza, como decías. A veces dice, bueno, ¿y cómo no va a estar triste si ya no puede hacer determinadas cosas? La gente capaz que normaliza la depresión en el adulto mayor o el sufrimiento mental, y eso no debe ser así, porque nadie tiene por qué estar deprimido, sea cual sea su situación de vida. Creo que en el caso del adulto mayor hay muchísimo por trabajar, y hay que seguir adelante. Y también tiene que ver con lo psicosocial, con los apoyos de otro tipo. ¿Cómo? ¿Por dónde trabajar? Usted dice hay muchísimo por trabajar, pero ¿por dónde? Y por dónde trabajar, por reforzar los aspectos saludables de las personas, reforzar los polos sanos, decimos nosotros. Trabajar con la música, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas se hizo hace poco una jornada de tango con los grupos de los adultos mayores, las jornadas que se hacen de ejercicio, de interacción social. Eso hace muy bien a las personas. Hay evidencia de que las personas que tienen más contacto social, o los adultos mayores que hablan todos los días, incluso hablar por teléfono con los hijos, puede ser algo protector de la depresión y del suicidio. Doctora Moreira, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes muchas gracias por el espacio.